Las joyas no son meras piedras inertes ni metales relucientes. Son testigos mudos de la historia, guardianes de secretos y el espejo de las almas de quienes las poseyeron. ¿Qué secretos nos puede desvelar un solo collar de zafiros sobre el destino trágico de una princesa escandalosa, la inquebrantable majestad de una reina legendaria y la controvertida figura que, con el tiempo, tomó su lugar? Esta historia no es solo sobre piedras, sino sobre la pasión, el deber y el poder, sellados en la gélida intensidad de los zafiros de Ceilán. La historia de nuestra Odisea de zafiros se gesta en el dramático teatro de pasiones que fue la vida de la princesa Luisa de Bélgica. Primogénita del rey Leopoldo II y la reina María Enriqueta, vino al mundo en un entorno que, en apariencia, la destinaría al lujo y la indulgencia, pero que, desde su más tierna infancia, la sometió a pruebas severas. Sus padres, unidos por un matrimonio dinástico desprovisto de afecto, eran fríos y distantes. La educación de Luisa y sus hermanas no era meramente estricta, era espartana. Las niñas dormían en catres rígidos, se aseaban con agua helada y por la más mínima falta les aguardaba un castigo brutal. Horas arrodilladas sobre guisantes esparcidos, una tortura que se erigiría en símbolo de su infancia desdichada. Esta atmósfera de desamor y privación emocional sembró en el alma de la joven princesa las semillas de una futura rebeldía. A los 17 años, ingenua y totalmente ajena a las complejidades de la vida adulta, Luisa fue desposada con su primo, el príncipe Felipe de Sajonia-Coburgo-Gotha, un hombre de 31 años y uno de los aristócratas más acaudalados de Europa. Su primera noche de bodas se convirtió en una farsa. La joven, aterrada y sin la menor noción de las responsabilidades conyugales, huyó despavorida de su marido y descalza se ocultó en los invernaderos del palacio hasta el amanecer. Este episodio revela elocuentemente el abismo que existía entre su ingenuidad y la cruda realidad del mundo al que fue arrojada. No obstante, una vez recuperada del choque inicial y establecida en la deslumbrante corte vienesa de los Habsburgo, Luisa experimentó una rápida transformación. De niña asustadiza, se convirtió en una de las figuras más deslumbrantes y controvertidas de su época. La libertad recién descubierta y la inmensa fortuna de su marido la embriagaron. Se sumergió de lleno en el torbellino de la vida social, los bailes, las intrigas y, lo que es aún más significativo, el lujo desmedido. La prensa europea, que seguía cada uno de sus movimientos, no escatimó en comparaciones grandilocuentes, calificándola alternativamente de una nueva Cleopatra, de la cortesana francesa Ninon de Lenclos, o incluso de la ominosa Lucrecia Borgia, aludiendo a su derroche y a su supuesta laxitud moral. Su piadosa madre, la reina María Enriqueta, le escribía cartas horrorizada, rogándole que recapacitara y salvara el honor de la dinastía. Pero las exhortaciones fueron en vano. Luisa, al parecer, se deleitaba en su fama y en la sensación de impunidad. La decepción de su madre fue tal que comenzó a sugerir públicamente que su hija había perdido la razón. Y, en efecto, el comportamiento de la princesa exhibía ciertas excentricidades. Mostraba una indiferencia absoluta hacia sus hijos, un varón y una hembra, delegando su cuidado por completo en las institutrices. En lugar de cumplir con sus deberes maternales, podía pasarse horas sentada en el jardín, con un espejito en la mano, extasiada con su propio reflejo, cual narciso prendado de sí mismo. Pero su pasión principal, que degeneró en manía, fueron las joyas. Las adquiría en cantidades desorbitadas, sin mesura alguna. En una ocasión, al presentarse en el teatro, literalmente cubierta de pies a cabeza con diamantes y zafiros,
provocó el mordaz comentario de un político austriaco: «He ahí a Eva después de la caída de la humanidad». Sus joyeros rebosaban con las creaciones de los más afamados orfebres de París y Viena. Entre estos tesoros se encontraba el magnífico collar de grandes zafiros de Ceilán, de talla rectangular, rodeados de una profusión de brillantes, la pieza central de nuestra narración. Una sucesión de efímeros romances y devaneos llegó a su fin cuando Luisa conoció al conde húsar croata Geza Matačić, 10 años menor que ella. Esta relación resultó fatal. Los amantes actuaban con tal descaro y provocación que la princesa no solo fue repudiada por la corte imperial, sino también por su propio padre, el rey Leopoldo. El engañado marido, el príncipe Felipe, terminó por retar a Matačić a un duelo. Afortunadamente, ambos sobrevivieron, pero el escándalo había alcanzado su punto álgido. Luisa, cuyas deudas crecían día a día, comenzó a vender secretamente bienes familiares y joyas para financiar su vida disipada con su amante. El príncipe Felipe, en un intento por salvar los restos de su reputación, al principio recompraba las joyas vendidas por su esposa, pero pronto su paciencia se agotó. Publicó un anuncio en los periódicos europeos declarando que ya no se haría responsable de las deudas de su cónyuge. Esta fue la gota que colmó el vaso. Luisa abandonó a su marido y a sus hijos, huyendo con Matačić. Poco después, el conde fue arrestado por falsificación de pagarés y malversación, dejando a la princesa sola y sin medios de subsistencia. Su propia familia le impuso un ultimátum cruel: o regresaba con su odiado marido, o sería declarada demente y recluida en un manicomio. Luisa eligió la segunda opción. Pasó 4 largos años confinada en un sanatorio para enfermos mentales, donde nadie la visitaba, y solo una de sus hermanas mantenía correspondencia secreta con ella. Su libertad llegó con la excarcelación de Matačić. El conde no olvidó a su amada y orquestó una audaz fuga para ella. Los amantes se reencontraron en París, pero les aguardaban años de penuria. Una tenue esperanza se vislumbró tras la muerte del padre de Luisa, el rey Leopoldo II. A pesar de que él desheredó a su escandalosa hija, judicialmente ella logró reclamar una parte de la fortuna, alrededor de 6 millones de francos. Pero incluso ese dinero fue dilapidado rápidamente en su anterior estilo de vida disoluto. De nuevo sin un céntimo, Luisa pasó sus últimos años dictando memorias, intentando sacar provecho de su controvertido pasado. Murió a la edad de 66 años, solo medio año después que su leal, pero igualmente descarriado, conde Matačić. Muchas de esas magníficas joyas que Luisa vendió en un intento desesperado por saldar sus deudas abandonaron para siempre la familia Sajonia-Coburgo-Gotha. Sus rastros se perdieron en subastas y colecciones privadas, pero algunas, las más significativas, resurgieron para iniciar una nueva vida. Y ese mismo collar, con sus hipnóticos zafiros azules, estaba entre ellas, embarcándose en un viaje que, finalmente, lo llevó al tesoro de la corona británica. Pero, ¿cómo lograron exactamente las partes dispersas de este espléndido conjunto, vendido por piezas por una princesa desesperada, recuperar su integridad y convertirse en una de las joyas más reconocibles de la monarquía más poderosa del mundo? La parure de zafiros vendida por Luisa, que consistía en una tiara, un collar y unos pendientes, fue desmantelada de inmediato. Las gemas de tal pureza y tamaño eran una tentación demasiado grande para los joyeros, y las piezas del conjunto comenzaron su propia vida, cambiando de dueño varias veces. La majestuosa tiara, que una vez adornó la cabeza de la princesa belga,
reapareció en el mercado solo en el año 1950, donde fue adquirida por una de las famosas casas de joyería. El destino de los pendientes originales se perdió por completo en el tiempo. Pero al collar, el elemento central y más impresionante, le esperaba un destino verdaderamente regio. En 1963, casi medio siglo después de su última aparición pública, fue puesto a la venta. Y su compradora fue nada menos que la reina Isabel II del Reino Unido. Este acto no fue un capricho espontáneo. Isabel tenía una razón muy sólida para adquirir precisamente esa joya. La cuestión es que en su colección personal ya se encontraba un magnífico, pero incompleto, conjunto de zafiros, conocido como la parure victoriana. Este juego, compuesto por una tiara y unos pendientes, fue un regalo de bodas de su adorado padre, el rey Jorge VI, en 1947. Estas joyas, en sí mismas, poseían una rica historia que se remontaba a la época de la reina Victoria y estaban ejecutadas en el clásico estilo victoriano. Sin embargo, nunca tuvieron un collar a juego, ni en estilo ni en escala. Isabel, con su gusto impecable y su profundo conocimiento del arte de la joyería, había buscado durante años el complemento perfecto. Y así, en el collar de la escandalosa princesa Luisa, vislumbró la pieza que faltaba. Inmediatamente después de la compra, el collar fue confiado a los joyeros de la corte de la casa Garrard. La tiara, regalo de su padre, estaba diseñada en un estilo neoclásico más ligero, pero los grandes zafiros engarzados en diamantes armonizaban perfectamente con el diseño del collar de Luisa. Para lograr una sinergia absoluta, los joyeros tuvieron que realizar algunas modificaciones. El collar original fue ligeramente acortado mediante la eliminación de uno de los grupos de zafiros que servían de colgante, lo que lo hizo más elegante y cómodo de llevar. Así, dos joyas históricamente diferentes, creadas en distintos momentos para distintas mujeres, se fusionaron en un conjunto único, asombroso por su belleza y majestuosidad. Pero la reina no se detuvo ahí. Varios años después, para perfeccionar la parure, encargó personalmente a los joyeros la creación de un elemento que faltaba, una pulsera ancha, elaborada en el mismo estilo, con un gran zafiro central que completó el conjunto a la perfección. Así nació la famosa parure de zafiros de Jorge VI, una de las joyas más queridas y frecuentemente lúcidas por Isabel II. La reina apareció por primera vez con su nuevo y ahora completo conjunto de zafiros en 1965, durante una visita de Estado a Alemania Occidental. El efecto fue deslumbrante. El profundo y aterciopelado color azul de los zafiros contrastaba a la perfección con su vestido de noche blanco y la cinta azul de la Orden de la Jarretera. Desde entonces, esta parure se convirtió en una parte indispensable de su joyero para las ocasiones más solemnes. Isabel II la lució con especial frecuencia en las décadas de 1990 y 2000, convirtiéndola en una suerte de tarjeta de presentación de su reinado maduro. La reina era una consumada maestra en el arte de la orfebrería y la combinación de gemas. No temía mezclar piezas de distintas parures, creando conjuntos únicos y cuidadosamente diseñados. Su parure de zafiros a menudo se veía realzada por otra joya histórica, la célebre broche de zafiros, conocida en el Reino Unido como el broche ruso. Esta magnífica pieza, con un gran zafiro de corte cuadrado en el centro, rodeado por dos filas de brillantes, posee su propia y dramática historia. Antaño, perteneció a la emperatriz rusa María Fiodorovna, consorte de Alejandro III y madre del último zar, Nicolás II. Tras la revolución,
La emperatriz viuda logró sacar parte de sus tesoros a Dinamarca y a su fallecimiento, estos fueron subastados por sus herederos. Este broche, junto con otras joyas de los Romanov, fue adquirido por la abuela de Isabel, la reina María de Teck, conocida por su predilección por las joyas con historia. De esta manera, al lucir la parure y el broche conjuntamente, Isabel II fusionaba en un solo atuendo el legado de las monarquías belga, británica y rusa. La elección de la parure de zafiros a menudo se dictaba no solo por la solemnidad del momento, sino también por la tonalidad del atuendo. Lucía impecable con vestidos blancos y azules, y era siempre la elección acertada cuando el protocolo exigía el uso de la cinta azul de alguna orden. La última vez que la reina posó con su tiara y el collar de la princesa Luisa fue en el año 2019, para un retrato oficial, obra del fotógrafo Chris Jackson, capturado en el castillo de Windsor. Esta instantánea se convirtió en una suerte de despedida, una última mirada a la monarca, luciendo uno de sus atuendos más emblemáticos. Tras su fallecimiento en el año 2022, todas sus joyas personales, incluyendo esta histórica parure, retornaron al tesoro de la corona británica, integrando el legado transmitido al nuevo monarca, Carlos III. Esta parure estaba tan intrínsecamente ligada a la imagen de Isabel II, a su historia de medio siglo en el trono, que parecía impensable que cualquier otra mujer pudiera lucirla sin quedar eclipsada por la sombra de su augusta predecesora. Pero, ¿qué sucede cuando estas gemas, símbolos de deber y de inquebrantable permanencia, pasan a manos de aquella cuya propia trayectoria fue, durante mucho tiempo, vista como la antítesis de tales valores? Con la ascensión al trono del rey Carlos III y la coronación de la reina Camila, el mundo contuvo el aliento, expectante. ¿Cuáles de las legendarias joyas de Isabel II veríamos engalanar a la nueva reina? Cuando era duquesa de Cornualles, Camila se mantuvo bastante discreta en el ámbito joyero. La mayoría de las veces aparecía con su tiara familiar Cubit Shand, una reliquia de su propia estirpe aristocrática. Más tarde, Isabel II le concedió el usufructo vitalicio de la célebre tiara Greville, también conocida como el panal de abeja, que Camila lució con gran dignidad. Pero estas eran alhajas que subrayaban su estatus de consorte del heredero, no el de reina regente. Al convertirse en reina, Camila obtuvo acceso al tesoro principal de la monarquía, y su elección resultó ser audaz y cargada de simbolismo. Una de las primeras parures de Isabel II, con la que la nueva reina apareció en público, fue precisamente la de zafiros. Este debut tuvo lugar durante el primer banquete de Estado en su nuevo estatus, con motivo de la visita del presidente de Sudáfrica. La elección no fue fortuita. Al aparecer con un vestido de noche azul, complementado con la tiara de zafiros, el collar de la princesa Luisa, la pulsera y la cinta azul de la Orden de la Jarretera, Camila hizo una declaración contundente. No se limitó a lucir hermosas joyas, asumió visiblemente el manto de su suegra. Pero, ¿por qué fue precisamente este conjunto el que tanto cautivó a Camila? La respuesta yace tanto en el plano estético como en el simbólico. En primer lugar, es simplemente su color. A lo largo de muchos años, Camila ha demostrado una clara predilección por el color azul y sus múltiples tonalidades en su vestuario. El azul real, el índigo, el cobalto. Estos colores realzan favorablemente su tez clara y el color de sus ojos. Y los zafiros, como es sabido, son el complemento ideal para la paleta azul. Más aún, el azul, junto con el púrpura y el lila, ha sido históricamente considerado el color de la realeza, la nobleza y la sabiduría. Al lucir zafiros, Camila, ya sea intuitiva o conscientemente, apela a esta tradición secular.
En segundo lugar, y quizás lo más importante, la elección de esta parure específica es un acto de continuidad. Es una demostración de respeto por el legado de Isabel II y al mismo tiempo una audaz afirmación de sus propios derechos al papel de reina consorte. No intenta ocultar o ignorar el legado de Isabel. Al contrario, lo acepta y escribe su propia página en él. Desde entonces, Camila ha lucido la parure de zafiros en varias ocasiones más, incluyendo la recepción anual para el cuerpo diplomático, confirmando que no es un gesto aislado, sino un nuevo favorito en su joyero. Curiosamente, también ha llevado el collar de la princesa Luisa por separado, sin la tiara, combinándolo con otros pendientes y una pulsera, lo que denota su enfoque más libre y moderno al lucir joyas históricas. La reacción del público ante esta elección fue mixta. Al principio, especialmente por parte de sus detractores, hubo una crítica aguda. Algunos lo vieron como una patética parodia de la inolvidable Isabel, un intento de apropiarse de una imagen que no le correspondía por derecho. Sin embargo, con el tiempo, a medida que Camila se fue afianzando con mayor seguridad en su nuevo rol, las voces críticas se fueron apagando. El público no pudo evitar notar los notables cambios que se habían producido en ella. Bajo la dirección de estilistas y asesores de imagen reales, pero sobre todo gracias a un enorme trabajo interior, Camila adquirió ese brillo regio que, según muchos, le había faltado anteriormente. Si comparamos sus fotografías de la época como duquesa de Cornualles con sus actuales retratos oficiales como reina, la diferencia es palmaria. No solo ha cambiado su forma de vestir o de elegir las joyas, también se han transformado su postura, su manera de comportarse en público, incluso su sonrisa. La sonrisa amplia y a veces algo incómoda del pasado ha dado paso a una más contenida, afable y verdaderamente regia. Ya no proyecta la imagen de una plebeya de pueblo que ha llegado al palacio por casualidad, sino que se integra orgánicamente en los atuendos y las insignias reales. Y la parure de zafiros, que en su momento fue símbolo de la inquebrantable estabilidad de Isabel II, se ha convertido para Camila en el instrumento y el emblema de su propia metamorfosis, de la mujer más vilipendiada de Gran Bretaña a reina consorte. Así, estas mismas piedras, que atesoran la memoria de las pasiones de la princesa Luisa y del inquebrantable sentido del deber de la reina Isabel, han comenzado a narrar una nueva historia, una epopeya de resiliencia, paciencia y capacidad de transformación. Se han erigido en un puente entre el pasado y el presente de la monarquía británica. Y contemplando esta saga centenaria, materializada en el fulgor de los zafiros, uno no puede evitar preguntarse, ¿son las joyas las que definen el destino y la imagen de sus portadores? ¿O son las personalidades fuertes las que logran que incluso las gemas más ancestrales irradien un nuevo brillo, infundiéndoles su propio y singular significado? ¿Qué piensa usted al respecto? ¿Qué imagen le resulta más armoniosa con esta legendaria parure? ¿La de la trágica Luisa, la majestuosa Isabel o la de una Camila transformada? Deje sus opiniones en los comentarios. Nos resultará sumamente interesante leerlas. Y por supuesto, si esta historia ha sido de su agrado, déjenos un me gusta, suscríbase a nuestro canal y active la campanita para no perderse nuevos viajes al fascinante mundo de las grandes joyas.